Tengan todos saludos cordiales por parte del equipo número 3. En el presente video analizaremos los conceptos desarrollados en el curso de Ciudadanía e Interculturalidad. Esperamos que lo aprendido aquí sea de gran ayuda para todos. Comencemos. La palabra ciudadanía hace referencia a dos significados. Ciudadanía como la condición del individuo que tiene derechos y obligaciones respecto de una comunidad organizada. Esos derechos son generalmente políticos, como el derecho al sufragio, cuando en unas elecciones podemos elegir a nuestros representantes. Por otro lado, la otra acepción de ciudadanía es el conjunto de ciudadanos de determinado pueblo o nación. Es así que podemos referirnos a la colectividad de Camaná como la ciudadanía de Camaná, haciendo referencia a una ciudad en específico. Tomando en cuenta el primer significado de esta palabra, el ejercicio de la ciudadanía es una conducta que acarrea consecuencias relevantes para el derecho. Ahora bien, ¿y qué entendemos por Estado? Si queremos verlo desde una perspectiva asociada al campo del derecho, tenemos que decir que el Estado se entiende como aquella nación jurídica y políticamente organizada sobre un territorio. La creación de este Estado se ve ligada a la necesidad de organización que tienen las mismas sociedades. Tal y como nos lo menciona el conocido jurista Carlos Fernández Cesarego, el Estado se divide en tres poderes los cuales se encuentran en un mismo nivel, ya sea el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Si queremos hablar acerca del rol que posee este Estado en los tiempos actuales que nos ha tocado vivir en la pandemia del COVID-19, tenemos que decir que el Estado cumple un rol protector para con la sociedad, ya sea mediante medidas sanitarias o decretos de urgencia que regulen algunos derechos de las personas, siempre vemos esa protección que brinda el Estado hacia la sociedad. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Y toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La primera, los partidos políticos nos representan, pero hay un problema muy grande. Muchos autores nos dicen que los partidos políticos no tienen una ideología clara en el Perú. Y eso es algo muy malo. No se sabe si son derecha o de izquierda. No se sabe si son derecha e izquierda juntos. Es algo muy malo. Entonces, un partido político siempre debe tener una ideología totalmente clara. En la segunda parte, sabemos que las condiciones de igualdad para en las funciones públicas de nuestro país son totalmente absurdas, son malísimas y no debería ser así. Se está vulnerando un derecho más en el tiempo de pandemia que estamos viviendo ahora, que es muy malo, muy, pero muy malo. Hablemos de ejemplos. Tal vez uno de los ejemplos más polémicos en nuestro país es el intento de despido arbitrario que quiso hacer Cineplanet con sus trabajadores de tiempo parcial, violando así el derecho al trabajo, derecho a la protección del despido arbitrario, derecho a la protección del desempleo. ¿Qué es lo que pasa? Pues el día de declaratoria de emergencia y de cuarentena en nuestro país, Cineplanet decide despedir a sus trabajadores. Estos trabajadores lo toman como algo arbitrario y deciden polemizarlo para defender sus derechos. Reciben apoyo de los peruanos, Sunafil también se pronuncia más adelante y los apoya. Cineplanet, lamentablemente para ellos, se van a tener que retractar de sus acciones, pidiendo disculpas del caso por el malentendido, tal vez por proteger su imagen o por la vergüenza que había pasado. Bueno, yo me enfocaré en cuanto a la restricción al ingreso o salida del territorio nacional durante el estado de emergencia, que se encuentra vinculado al derecho a la libertad de tránsito. Se dispuso a que se cerraran todas las fronteras y que quedara suspendido el transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Esta medida entró en vigencia el 16 de marzo del 2020. A opinión del grupo, consideramos que esta declaración es constitucional y convencional, pero por sobre todo necesaria, ya que tiene como finalidad evitar el riesgo de contagio del COVID-19. Los alumnos del centro poblado de Cantati Ururi, del distrito de Cojata en Puno, no cuentan con señal de internet ni de televisión, por lo cual es que tienen que realizar viajes de 2 a 3 horas escalando montañas para poder captar la señal de radio, pero esto no lo pueden hacer todos los días debido a factores climáticos como vientos y tormentas eléctricas. Además de que la duración de las pilas de las radios
no les dura mucho tiempo y el poder comprarlos se les hace muy dificultoso por el estado de emergencia del país por el COVID-19 y el posible contagio es muy latente. En la zona tampoco cuentan con un centro de salud para poder atenderse por posibles contagios del COVID-19 o por cualquier otra dolencia. Del caso presentado podemos determinar que en la vulneración de derechos humanos concurren varios derechos que se ven afectados, como es el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho al bienestar físico. ¿Qué son los mecanismos de participación ciudadana? Son aquellas formas legales que le permiten a un ciudadano participar en la vida democrática, de manera individual o colectiva, tanto en asuntos públicos o de gobierno. Es ahí donde radica su importancia. Para entender de mejor manera este tema, existe una clasificación de 3 tópicos que recogen a todas estas formas legales de participación. 1. Los mecanismos de democracia directa, en las cuales los ciudadanos participan directamente con el mínimo de intermediación, por ejemplo, el referéndum o la revocatoria de autoridades. 2. Los mecanismos de participación en el desarrollo local y regional. Son mecanismos que van a contribuir con el enriquecimiento de las actividades económicas y sociales en un territorio local o regional. Por ejemplo, el cabildo abierto. 3. Los mecanismos de participación en políticas sectoriales y sociales, que sirven para poder participar de manera activa en aquellos lineamientos que inciden en algunos sectores de nuestro país. Son un poco menos extensos, por ejemplo, el popular vaso de leche y los comedores. Es necesario señalar algún ejemplo de estos mecanismos que se da con mayor habitualidad en nuestro país, como lo es la revocatoria de autoridades, la cual encuentra su sustento legal en el artículo 31 de nuestra Constitución Política, asimismo en el artículo 3 de la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, donde se indica que todo ciudadano tiene derecho a participar en asuntos públicos mediante esta figura. ¿Pero qué es? Como su nombre lo indica, cambiar a aquellas autoridades que no cumplen de la manera correcta con su función. ¿Sabías que había una fecha prevista de revocatoria para el mes de julio del año 2021? Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones lo prorrogó por 4 meses más, debido a la proximidad de las elecciones generales para el siguiente año. Además, y sobre todo, muy importante, porque se tomó en cuenta la situación por la pandemia del COVID-19 y el estado de emergencia nacional que imposibilitan las actividades presenciales para desarrollar a cabalidad este mecanismo. Muchas gracias.